Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Eh, Hoy estamos con la doctora Ana Judith. Ella es especialista en alergología e inmunología. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues aquí presentándonos. Sí, muchas gracias, hemos estado aquí batallando con el internet, hemos tenido unos problemas, pero de todas maneras, muchísimas gracias, doctora. Estamos aquí en el bello puerto de Acapulco haciendo esta sesión médica, entonces no nos ayuda mucho el internet, pero de todas maneras, nunca voy a dejar sin hacer la sesión médica, esté en Alaska, en Acapulco o en México. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Y el día de hoy, en esta sesión de salud, nos están dando la oportunidad de hablar sobre asma. Asma es, no voy a dejar que la especialista hable por completo del tema, pero es un tema pedido no solamente por los médicos, sino por los pacientes. Entonces, a ver, doctora, si después también lo hacemos en Connecting Patients, que es donde tenemos más de 3,500 pacientes que han estado solicitando este tema. Sí, doctora, pues muchas gracias por la invitación. Pues ya saben, todos estamos en vivo. Si ve que volteo para acá es porque estoy viendo la computadora, doctora. Sí. Estamos en vivo con la doctora Ana Judith. Ella es especialista alergóloga e inmunóloga. Inmunología es un tema bellísimo, me encanta inmunología. Y vamos a hablar sobre asma. Perdón que lo repita, pero para que se están metiendo todos los colegas, doctora. Cuénteme, ahora sí, tiene el micrófono. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que con el asma, pues ha sido una de las enfermedades que, pues yo creo que el diagnóstico a veces llega a ser un poco difícil, el tratamiento, pues igual a veces si no estamos familiarizados con el tema. Y bueno, actualmente pues se han incrementado mucho los casos de asma. Ya en años anteriores se habían estado incrementando casos. ¿Por qué se han incrementado los casos de asma? Bueno, principalmente por el cambio ambiental, ¿no? La contaminación ambiental, cambios en el clima, todo este tipo de situaciones pues han hecho que nuestro sistema inmunológico pues vaya respondiendo diferente, y personas que tienen esa predisposición genética a presentar alguna enfermedad alérgica, en este caso el asma, pues la desarrollen en algún momento de su vida. Y ahorita, pues en estos últimos 2 años, ahora sí que con la pandemia, pues también se ha visto un incremento en los pacientes con asma, y aparte con crisis un tanto severas. Ya que pues la principal causa de exacerbación también son las enfermedades virales. Inclusive los virus, cualquier virus de la gripa lo puede condicionar, y pues no está exento este actual virus de COVID-19, que ha hecho que también se estén repuntando los casos de asma alrededor del mundo. Ok, muchas gracias por responder la pregunta. Entonces vamos a empezar de lleno, vamos a ir primero con prevalencia, con incidencia, y después vamos a hablar sobre sintomatología, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y actualidad. Eso es como vamos a hacer, vamos a manejar la sesión, doctora. Y nuevamente me da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros. Y entonces empecemos con la prevalencia, con la estadística, doctora. ¿Cómo estamos en México? Pues digo, desafortunadamente en México como que no se ha actualizado mucho la estadística, y digo, sobre todo por esta cuestión de la pandemia tampoco se ha visto no se ha actualizado tanto. Casi como que todos los estudios, todos los temas de estadística como que quedaron un poquito en stand-by, pues ahora sí que en el 2019. Inclusive como que casi todas las guías GINA y todo eso apenas empezaron como del 19 al 21, empezaron otra vez como a volver a actualizarse. Más o menos se habla como que de unos 8 a 10 millones de personas en el mundo padecen asma en alguna de sus variantes o de sus clasificaciones.
En México, pues realmente no está bien, muy bien la estadística. Había habido una disminución en años anteriores, pero repito, ahorita con sobre todo los cambios climáticos, el aumento, bueno, la enfermedad de COVID, pues ha habido un repunte y no hay como cifras muy exactas todavía de qué tantos casos nuevos hay en nuestro país, y qué tantas crisis o agudizaciones hay en nuestro país en la actualidad. Esa es la situación que tenemos ahorita a nivel pues, epidemiológico, y lo vemos no solo con el asma, sino con otras enfermedades. Desafortunadamente, la pandemia pues, vino a dejar muchas cuestiones a veces como en stand-by, y estamos viendo actualmente pacientes que pues a lo mejor dejaron pasar todo esto y están retomando pues su salud, porque sí se han visto como las crisis más severas o mayor impacto en la calidad de vida del paciente, y es lo que los hace como que acudir al médico. Entonces, todavía estamos así como en esta etapa, pero sí en promedio en el mundo son como 10 millones los que tenemos, los casos que hay alrededor del mundo. Ajá. Ok. Y Doctora, ¿le puedo pedir de favor que levante un poquitito su cámara porque no la vemos completa, la vemos cortada? Okay. Exacto, mejor. Sí, así, la voy a Muchísimas recorrer gracias. un poquito. Ajá. ¿Ahí está bien? Sí. Sí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, pues voy a ir resumiendo con cada subtema que vayamos tocando, y si quiere agregar algo, y todos si tienen algún tipo de comentario, mensaje que le quieran hacer a la doctora, el chiste es que todos interactuemos, que aprovechemos que somos 5,500 médicos y profesionales de salud en esta red, y que fortalezcamos, que sumemos conocimiento. Entonces, pues la prevalencia, entonces menciona la doctora, o la epidemiología, las estadísticas en México no son las mejores, pero se habla que en 8 a 10 millones de pacientes presentan asma, y que en el tiempo han subido de intensidad las crisis asmáticas. Muy bien, entonces hablemos, ¿qué es el asma, doctora? Ok, pues como definición, el asma pues es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, la cual es reversible. Eso es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que a pesar de que el paciente tenga alguna crisis muy severa, si nosotros damos el tratamiento adecuado, la crisis va a remitir, y esto no va a dejar secuelas en el paciente. A diferencia de la EPOC, que es así, pues nos va dejando como cierta secuela y disminuyendo la función pulmonar. En este caso, el asma como tal, pues no lo hace, es solo una enfermedad inflamatoria, una inflamación de la vía respiratoria, y pues reversible. Esa es la definición principal. Ok, perfecto. ¿Y en qué pacientes se presenta? ¿Hay algún tipo de prevalencia por sexo, por edad, por algún tipo de antecedentes? Sí, bueno, respecto a los antecedentes, pues sí, es muy común que exista, sobre todo del lado materno, que algún miembro de la familia del lado materno haya presentado algún tipo de alergia, llámese sobre todo asma, inclusive también si hay rinitis, no sé, dermatitis. Entonces, todo ese tipo de enfermedades pues alérgicas tienden a que el paciente tenga esa predisposición, número uno. No hay que otra cosa me voy a preguntar, ¿qué se me pasó? ¿Qué otra cosa se me pasó? ¿Hay hay alguna población Ya. pues, no, mujeres, en hombres, Sí, la por lo edad, regular, si hay algún sí, factor, un trigger, por eso, sí, no. por lo regular, pues digamos que la edad o las edades en las que con mayor frecuencia se presentan son más o menos en la infancia, más o menos como a los 5 años es como el mayor pico de incidencia, por así decirlo. Sin embargo, repito, en la actualidad también se han presentado asma en pacientes ya en edades adultas. En la adolescencia o en la adultez también se llegan a presentar, pero sí como que el mayor pico pues es más o menos en la infancia. Entonces, yo repito, como entre los 5 o 6 años es como el pico de incidencia. Ahora, por sexo,
pues sí, por lo regular es más frecuente en el sexo, pues sí, en el género femenino, es donde con mayor frecuencia se llega a presentar. Y lo que lo desencadena, vuelvo a lo mismo, las infecciones respiratorias, sobre todo de tipo viral, son las que nos llegan a desencadenar este tipo de cuadros. Entonces, Ahorita con el COVID, muchísimo asma, ajá, ¿no? Con el COVID es un... exactamente, sí, 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 totalmente. sí, Entonces, sin duda alguna de hecho es un factor, no pronóstico, pero sí es un factor de que nos habla de que al paciente le tenemos que echar más ojo, ¿no? exactamente, sí, sí, porque es lo que les repito, o sea, cualquier infección viral puede ser el trigger para que se desencadene el asma como tal, o las infecciones de repetición en los pequeñitos, eso también puede condicionar a que el paciente ya esté presentando datos de asma o de inflamación de la vía respiratoria, principalmente. Entonces, sí, efectivamente, con el COVID, pues sí hay que ser más cuidadosos en pacientes que ya sea que previamente hayan tenido asma o que tengan esa predisposición para el asma. Entonces sí hay que ser como más observadores en esta situación. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos la definición, ya tenemos la epidemiología, ya tenemos toda la parte de estadística. Y entonces, la sintomatología de un paciente asmático, ¿nos podría platicar sobre la sintomatología, por favor? Sí, claro, por lo regular, los síntomas clásicos pues son la disnea, ya sea de leves a medianos esfuerzos, por lo regular, las sibilancias, la tos es algo muy característico, algo que cabe señalar, la tos sobre todo es una tos seca de predominio nocturno, que llega a ser en accesos, que se desencadena o aumenta cuando hay alguna actividad física o el ejercicio. Entonces, a veces eso es importante interrogarlo cuando nosotros hacemos la anamnesis, que las características que tiene la tos. Entonces, la tos, disnea y sibilancias son como que los principales síntomas que tiene el paciente con asma. Y pues esto va a variar dependiendo de la severidad del asma. Va a haber diferentes clasificaciones, así mismo como dependiendo del control del paciente con asma. Uh-huh. Ok, ok. Las clasificaciones se han modificado a lo largo del tiempo la clasificación de asma ¿cómo sería, doctora? Sí, mire, bueno, y hace muchos años pues era como que leve, moderada y severa, y leve se dividía en leve persistente y leve intermitente, y después ya Exacto. surgió otra clasificación que era controlada, no controlada. En la actualidad ya se unificaron este tipo de clasificaciones. Entonces ya tenemos, Ok. dependiendo de la severidad de los síntomas del paciente, si es una leve, si es moderada y si es severa. Y también tenemos la parte del control, ¿no? Si está controlado o si está descontrolado el paciente. Entonces, digamos que un asma leve, pues va a ser aquella que los síntomas pues, sean muy esporádicos, que no sé, en 2 meses tenga acaso un poco de sibilancias o de tos o de disnea el paciente. La espirometría también nos puede ayudar pues para determinar qué tan obstruida está nuestra vía respiratoria, y asimismo pues nos ayuda a la clasificación también. Uh-huh. Y hay pues también cuestionarios de calidad de vida del paciente para nosotros saber Okay. cómo está clasificado el paciente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces le digo, pues ahí va a hablar del control, descontrol y de la severidad. Entonces Okay. es como que sí ya está más completa la guía Gina de todo de cómo vamos a evaluar a nuestro paciente de forma pues más general. Uh-huh. Y antes de pasar a la parte del diagnóstico, del tratamiento y todo eso, doctora, a mí me gustaría ver, ahorita tenemos muchos nuevos, hay muchos nuevos integrantes del grupo eh, que son de médicos generales que van a hacer el ENARM, que son estudiantes o residentes que apenas acaban de entrar. Y a mí lo que me gustaría platicar es, en base a esta clasificación que usted nos mencionó, ¿cómo ya en la práctica y no tanto en el libro, cuál sería realmente el mensaje que usted le pudiera dar
para que pudieran diferenciar en esta categoría. Perdón, internet. No se preocupe, estamos en vivo. Justamente lo que le estaba preguntando es que tenemos muchos nuevos integrantes de Connecting Dogs, de estudiantes que van a presentar el ENAM y también nuevos residentes. Entonces, las sesiones de salud justamente son para eso, para que nosotros podamos platicar entre todos cuáles son en la práctica, no tanto en la teoría. Y claro, obviamente para lo del ENARM sí, ¿no? En la teoría, pero en base a esta clasificación que mencionó, doctora, ¿cómo pudiera empatar esta clasificación en la práctica? ¿Cómo pudieran ellos darse cuenta? Ok, sí, digo, en la práctica clínica, pues digo, no siempre tenemos la espirometría y sobre todo así que con el virus, con el COVID, pues se dejaron de hacer las espirometrías por la generación de aerosoles, ¿no? Entonces yo creo que algo que debemos, digo, los chicos que están, los residentes y los médicos generales, lo primero que hay que hacer, pues es hacer un buen interrogatorio del paciente, una buena semiología, como les decía, una semiología, si el paciente tiene tos, qué tipo de tos es, cómo predomina, qué lo exacerba, y en base a eso, nosotros también decir, ¿eso es diario? ¿Eso se presenta todos los días? ¿O cuántas veces a la semana, no? Le limita la actividad, por ejemplo, si es un niño, le impide jugar, le impide comer, entonces, también, inclusive también con el paciente adulto, ¿no? Si le impide hacer sus actividades diarias, ¿no? Si le impide ir a su trabajo o hacer su trabajo de forma adecuada o si hace ejercicio. Entonces, todo eso nosotros debemos interrogar para ver qué tanto impacto tiene la enfermedad en las actividades cotidianas del paciente o si le impide dormir también. O sea, te impide el sueño, ¿qué tanto impacto está teniendo en la calidad de vida de nuestro paciente? Entonces, eso es una forma nosotros de evaluar qué tan severa está la enfermedad o qué tan descontrolada está la enfermedad para así mismo dar un tratamiento adecuado a nuestro paciente, pero sobre todo hacer un buen diagnóstico. Eso es algo muy importante, que a veces nos va porque no lo tenemos a veces en mente, pero sí, primero hacer el diagnóstico adecuado y así mismo dar un tratamiento adecuado. Claro, claro. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, pasemos al diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, ¿qué hay? Hablemos desde los métodos convencionales hasta los innovadores, si lo podemos llamar así. Pues sí, realmente, así que el diagnóstico, yo creo que principalmente si hacemos un buen interrogatorio y una buena exploración física, lo podemos hacer sin tanto problema, sobre todo cuando son niños, porque a veces las herramientas que tenemos para hacer diagnóstico a veces es complejo utilizarlas, como por ejemplo la espirometría. En un niño a veces no te coopera y es muy difícil como que hacer una espirometría de forma adecuada. La radiografía de tórax, claro, pues nos puede ayudar un poco para nosotros pues, ver, pero a veces cuando no está en crisis el paciente, no se alcanzan a ver los cambios que esperamos en el asma, que sería pues el atrapamiento de aire, la horizontalización de los arcos costales, el abatimiento de los diafragmas, o sea que son datos indirectos en los que podemos nosotros ver, pero no siempre se presentan. Entonces yo creo que lo principal es la clínica. Ahora, la espirometría pues es un complemento que nos puede ayudar mucho, pero repito, es más para los adultos y sobre todo cuando tengamos alguna duda si el paciente pudiera tener también EPOC, actualmente hay un síndrome que se llama de overlap, en el cual se presenta EPOC y asma, y la espirometría para eso pues nos va a ayudar también mucho. La biometría hemática claro, nos puede orientar, porque también ahí podemos ver si hay predominio de eosinófilos, de neutrófilos, y asimismo pues también ver el endotipo que pudiera tener nuestro paciente. Se puede hacer la flujometría, esa la puede hacer el paciente diario, pero también te digo, les digo, es en adultos, porque el niño pues difícilmente va a poder cooperar para hacer un buen
que sea una medición adecuada. Y digo, pues ya Claro. de los actuales, pues hay, se puede hacer broncoscopias para hacer, ver cómo está el moco alveolar, ya en casos, bueno, el óxido nítrico, la medición de óxido nítrico también es algo muy importante que se llega a utilizar, aunque a veces, pues, no en todos los laboratorios lo llegan a hacer. Entonces, son, así que piezas del rompecabezas que nos van a ayudar a armar y llegar al diagnóstico, pero yo creo que aquí lo importante, y sobre todo para los médicos generales, pues es la clínica, ¿no? No hay como que más opciones. Estos son solo adyuvantes cuando tenemos duda o para hacer diagnósticos diferenciales. Uh-huh. Eso es lo que actual digo. Claro, y bueno, entonces, es un diagnóstico, perdón. Sí, es básicamente clínico. Perdón. Uh-huh. Sí. Adelante, doctora, Ya. adelante. Sí, es que la imagen se congeló, pero sí, es un diagnóstico meramente clínico que todos los estudios de gabinete y de laboratorio nos ayudan, ¿no? Coadyuvan al diagnóstico. Sin embargo, más bien es un diagnóstico 90% clínico. Perfecto, doctora. Entonces, si ya tenemos la sintomatología, el diagnóstico, la prevalencia, las estadísticas, incluso hasta la fisiopatología, ¿cuál sería el tratamiento? Ok, bueno, digo, actualmente según las guías GINA, que son las que nos norman, bueno, el tratamiento desde el paso 1, inclusive, digo, así que voy a hablar de antes, ¿no? Antes, en el paso 1, cuando teníamos un asma leve, por así decirlo, se sugería nada más dejar tratamiento de rescate con salbutamol, en este caso, que pues es el beta agonista. Pero actualmente ya las guías GINA recomiendan que inclusive teniendo un paciente controlado, se deben dejar dosis bajitas de esteroide inhalado para así evitar recaídas o exacerbaciones en el paciente. Ajá. Y más el rescate del salbutamol en caso de que el paciente lo requiriera. Ajá. Conforme pasa, así que pasa o avanza, o vemos la severidad de los síntomas, o si es un asma moderada en la cual los síntomas se nos están presentando más o menos como 2 veces por semana, le hacemos una espirometría a nuestro paciente y empieza a disminuir la FEBI a menos del 80%, entonces ya se empiezan a dar esteroides para dosis ya más altas. Lo adecuado es combinarlo con un beta agonista de acción prolongada, como formoterol más o menos. Inclusive también se puede agregar algún agente antimuscarínico de acción prolongada, como el tiotropio. Eso va a depender y vamos a ir viendo los pasos. Si vemos que ya es un paciente que a pesar de eso no tiene mejora, entonces podemos agregar esteroides sistémicos, ya sea vía oral, parenterales. Si vemos que no, inclusive pues ya cuando es un asma severa, pues ahí sí tenemos que dar esteroide inhalado, esteroide sistémico, los antimuscarínicos de acción prolongada. Inclusive se sugiere el dar teofilina en algunos pacientes, dependiendo pues de la severidad de los síntomas. Y pues básicamente es eso, no sé, digo, ya las dosis pues hay que verlas, porque hay tablitas en GINA, yo les compartirles después las guías GINA, las actualizadas, para que vieran más o menos las tablitas de las equivalencias de los esteroides, porque pues no todos los esteroides inhalados son igual, ni tampoco los sistémicos. Ajá. Claro. Sinceramente, es muy difícil encontrar ahorita, porque me piden que desglose y platicado no es tan fácil como se ve en una tabla, ¿no? En una tabla digamos que está más sencillo darnos cuenta. Hay un medicamento, hay una pregunta que dice, ¿cuál considera es el medicamento que debe tener todo médico de primer contacto para atender una crisis asmática? Si es una crisis asmática en urgencias, pues debe tener hidrocortisona o dexametasona y salbutamol. Esos es como que los principales que se deben de tener. Uh-huh. Digo, porque por lo regular,
Si te llega un paciente al consultorio con una crisis que tú lo veas con dificultad, pues lo que puedes es darle luego el salbutamol y aplicarle ya sea una inyección de hidrocortisona o dexametasona, en lo que el paciente puede irse a un segundo nivel porque seguramente va a requerir oxígeno. Si tu paciente ya está bajando la oxigenación, pues lo más seguro es que vaya a requerir de oxígeno. Pero si de primera instancia, dexametasona o hidrocortisona y salbutamol. Tener así que sea como el botiquín, digamos, de emergencia para el paciente asmático. Uh-huh. Claro, incluso hay muchos pacientes que como se conocen asmáticos, ellos mismos traen su propio botiquín y ellos saben cómo actuar, ¿no? Los pacientes asmáticos son pacientes, podríamos decir que comprometidos con su enfermedad porque saben lo que se siente, saben qué necesitan, entonces, pues sí, ¿no? Y esa parte nos corresponde a nosotros como médicos, darles esa educación a nuestros pacientes, de decirles qué es lo que van a hacer cuando empiecen a sentir qué cosa y que deben empezar con el salbutamol. Y efectivamente el paciente que es consciente de su enfermedad y que su médico lo ha educado de forma adecuada, sabe en qué momento pues utilizar el salbutamol o inyectarse inclusive una dexametasona, porque ya son pacientes que pues están educados, porque son enfermedades que pues son prolongadas y los niños son como que muy comprometidos con su mismo tratamiento. Algo muy importante que menciona ahorita, doctora, de la educación para el paciente, pues es también enseñarles a utilizar de forma adecuada los inhaladores, porque si no sabemos, si no los enseñamos, entonces de verdad que los resultados son totalmente pues diferentes, ¿no? Entonces eso, la educación que ahorita Claro. plantea, muy importante. Y si efectivamente el paciente asmático ya sabe, ya tiene su salbutamol, yo siempre les digo, ya debe cargar siempre su salbutamol de rescate por cualquier cosa, porque si va, no sé, va a un hotel y es alérgico a los ácaros y hay alfombra, puede tener una crisis. Entonces tiene que llevar su salbutamol por cualquier cosa. Ajá. Por Entonces, sí, supuesto. esos son los de rescate, salbutamol y algún esteroide Totalmente. inyectado. Eso. Uh-huh. Sí. Y digo, también Claro, Dex o algo ajá, cortisona. respecto al Ok. tratamiento, también se me pasó pues comentar que, bueno, y retomando pues esto de las causas también del asma, pues la mayoría de los pacientes con asma tienen un fondo alérgico. Entonces, nosotros como alergólogos, pues ahí nos corresponde esa parte, hacer pruebas de alergia para determinar a qué es alérgico al paciente, y parte del tratamiento que nosotros como alergólogos pues damos es dar una inmunoterapia específica al paciente para precisamente pues evitar estas crisis o estas recaídas que vaya a tener el paciente. Ajá. Entonces, también esa parte del tratamiento. La otra parte, y que pues en la actualidad también se manejan, sobre todo en asmas de difícil control o severas, que no nos responden como al tratamiento adecuado convencional de esteroides, que ya tenemos pacientes con esteroides a dosis altas, con aminofilina, con espiriva, que es el muscarínico de acción prolongada, y que no hay mejoría, pues actualmente ya hay medicamentos biológicos o inmunológicos que ya son específicamente contra ciertas moléculas, como los anti-IgE, que es así que el principal es el anti-IgE, que es el omalizumab, que es el prototipo con el que se empezó pues todo este boom de medicamentos biológicos, y ya en la actualidad tenemos pues varios anti-interleucina 5, anti-interleucina 4, entonces ya tenemos más variantes. Uh-huh. Perfecto, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Eh, ya pasó, ya están la media hora porque intentamos que no sea tan largo para todos los que nos escuchan. Uh-huh. Me encantó platicar, me encantó saber que estos nuevos tratamientos, estas nuevas, este método de abordaje nuevo, la nueva categoría, que eso es muy importante para todos los que están estudiando para el ENARM, ya saben, aquí de primera mano con la doctora Ana. Perdón otra vez, Sí, no se internet, pero preocupe. le estaba
le estaba agradeciendo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos por escucharnos. Me parece que este es un tema fundamental, indispensable, que todos los médicos, sea cual sea, debemos de saber dominar. Y cuando ya son pacientes recidivantes complicados, por favor, referirlos con las especialistas como la doctora Ana, es alergóloga e inmunóloga. Y hay que saber cuándo a los pacientes, hay que tener la humildad de saber que no podemos tratar a los pacientes, a todos los pacientes. Si no tenemos el expertise suficiente, por favor, hay que referirlos. La referencia y contrarreferencia puede ser magia. Realmente podemos hacer magia con esto y justamente para esto estamos haciendo estas sesiones de salud. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a todos por escucharnos. La sesión se va a quedar grabada como siempre. Yo le pido a la doctora si nos puede poner abajo de la sesión del en vivo la tabla que nos pidieron para ver el diagnóstico, pues sí, los criterios diagnósticos. Y a todos, muchas gracias por escucharnos. El siguiente viernes tenemos una sesión médica muy interesante también. Muchas gracias, doctora. Les mando un fuerte abrazo a todos y estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde la pueden encontrar, por cierto? Quiero que se me vaya. ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, yo tengo mi página en Facebook, estoy como Ana Judith Montiel Sierra, no hay pierde. También tengo mi página web, que igual estoy como Ana Judith Montiel Sierra. En Instagram estoy como Montiel Sierra, pues digo, igual si ya directamente me pueden mandar mensaje, yo darles mi teléfono personal también. Si necesitan alguna ayuda, bibliografía, lo que sea, puedo apoyarlos. Ay, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Siempre es un gusto platicar con doctoras con tanta vocación, ¿no? Se nota su vocación y su pasión y se agradece. Gracias también por esta clase, esta masterclass. Realmente en asma hay todos los que están estudiando para el ENARM, todos los que están como R1 les va a servir mucho esta plática. Si tienen cualquier duda, el chiste, como bien preguntaban, es que sea en vivo, que realmente aprovechemos que tenemos al profesional en la sesión médica. Bueno, de salud, porque no exclusivamente son médicas. Ajá, exactamente. Muchas gracias por todo. Gracias y saludos a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.